Estimados amigos, pueblo de Dios, soy el padre Richard Zamur, sacerdote católico para la Arquidiócesis de San Antonio, Texas, y capellán del apostolado Koresh. Koresh es un grupo de hombres y mujeres que experimentan la atracción al mismo sexo, comprometidos uno con el otro para vivir juntos en castidad, acompañados de la Iglesia Católica, viviendo las palabras de Jesús que dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía la encontrará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es muy común en nuestra sociedad, en nuestro tiempo actual, y cuando vemos hijos de Dios que utilizando sus propios términos se salen del closet, argumentan que Dios los creó homosexuales, que ellos nacieron así y Dios los ama de esa manera y Dios quiere que vivan y practiquen la homosexualidad. Este es un punto de vista muy relativo y personal que vamos juntos a meditar por medio de este video. Te pido que en espíritu de oración lo veas completo. Comencemos por el lado de la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? ¿Nace alguien homosexual? Muchas personas argumentan que la ciencia dice esto o dice lo otro. Hay un informe muy importante y de mucha credibilidad de Libey, se llama, afirma que, y cito esta fuente, es importante insistir en lo que no se ha encontrado, en lo que no se ha probado, que la homosexualidad sea genética. Ni se ha encontrado una causa genética para el ser gay. No se pudo demostrar que los hombres nazcan así, gay, lo cual supone el error más común a la hora de interpretar los trabajos científicos. Ni siquiera se ubicó un punto gay en el cerebro, así como hubo muchos estudios de personas adultos. Se ignora si las diferencias que se encontraban estaban ahí desde el nacimiento o aparecieron más tarde. Así concluye este estudio científico. Queridos amigos, no hay prueba científica que asegure que alguien nazca gay o que nazca con un gen, como se conoce, homosexual. Sobre la ciencia, que no es un tema que a mí me corresponde reflexionar, porque no soy médico, no soy psicólogo, no soy terapista, se puede concluir lo siguiente, de acuerdo a los estudios. La homosexualidad no es algo relativo al sexo. En última instancia, se trata del rechazo y de la toma de distancia respecto de uno mismo, de los demás y de la propia identidad de género de una persona. En conclusión, es más una parte emocional, espiritual, que de deseo sexual. Y regresando a nuestra pregunta, y para poder debatir este argumento, debemos ver más allá de la pregunta que si Dios hace a la gente gay, si Dios los ama así. Estas son preguntas muy importantes que debemos aclarar porque una respuesta incorrecta tendrá implicaciones perjudiciales. Al decir que Dios hace a la gente gay, estamos diciendo y asegurando que Dios crea intencionalmente personas con una atracción profundamente arraigada hacia las personas del mismo sexo.
Decimos que Dios los crea con ese deseo y quiere y Dios quiere que actúen de acuerdo con ese deseo. Yo les doy mi respuesta, que es un rotundo no. Dios no hace a las personas homosexuales. Y ahora les doy la explicación. Porque si Dios hizo a las personas con tendencias homosexuales, significan una de las dos teorías que ahora les explico. La primera, significaría que Dios creó otro tipo o otra clase de persona humana que no existía al principio. Y esto es de acuerdo al libro del Génesis. Esto significa que ha cambiado el plan para la humanidad, pero no nos lo ha revelado. La revelación divina expresada en la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura es clara en que Dios hizo al hombre para la mujer y a la mujer para el hombre. Este es el proyecto para la humanidad, la complementariedad de la pareja, hombres y mujeres. Y si tomamos el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27, el autor sagrado dice, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y continúa en el capítulo 2, versículo 24 del Génesis. Y por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se hacen un solo cuerpo. Ahora, ¿hace que la gente sea homosexual? Este sería el segundo punto. Si Dios hace que la gente sea homosexual, entonces debe haber otro plan, otro conjunto de reglas para la humanidad. Sugeriría que Dios ha creado un plan diferente para la felicidad y la realización que no existía al principio. Pero el problema con esa idea es que Dios no obra de esa manera. En realidad, Él no ha cambiado el plan para la humanidad. Y esto nos lleva a concluir en la segunda opción, que sería, si Dios no ha cambiado el plan para la humanidad y el plan original de la complementariedad del hombre y la mujer siguen vigentes, entonces eso significaría que Dios intencionalmente hace que algunos individuos se sientan permanentemente frustrados. Si Dios intencionalmente crea a algunas personas con deseos homosexuales, pero el plan de felicidad y realización basado en la complementariedad del hombre y la mujer no han cambiado, entonces eso significa que Dios intencionalmente creó a algunas personas con deseos irrealizables. Dios no actúa de esa manera. Dios es nuestro Padre. Él quiere que estemos en paz y felices. Él no crea intencionalmente personas cuya realización es una imposibilidad. Que si Dios los ama así, bueno, Dios ama a todos sus hijos. Él nos ama y aún con nuestras pasiones desordenadas. Hay que entender lo que significa desordenado. Significa que no están de acuerdo con el orden o el plan que Dios construyó en el mundo, en el principio. Él nos ama, incluso cuando estamos en la oscuridad de nuestro pecado, ya sea este pecado homosexual o cualquier otro pecado. Pero eso es diferente a decir que Dios ama el deseo desordenado o que ama que cometamos pecado. Dios no ama que las pasiones del ser humano sean desordenadas. Ese no ha sido el diseño de Dios, sino el resultado del pecado original.
Él no ama que participemos en actos pecaminosos que son contrarios a nuestra naturaleza humana. Por eso, Dios no se regocija que algunas personas tengan un fuerte deseo sexual por las personas del mismo sexo. Una cosa es atracción, que es la tentación, y otra cosa es aquella atracción fuerte, aquel deseo de continuar con esa atracción. No le gusta a Dios que algunas personas participen en actos sexuales con miembros del mismo sexo. ¿Cómo podría amar Dios algo que va en contra del propósito del cual nos hizo? ¿Cómo podría amar algo que dañaría a su creación? Sugerir que Dios hizo a las personas homosexuales o gay, o que Dios los ama así, es incorrecto y dañino. Les da a aquellos fuerza con los que luchan con la atracción por personas del mismo sexo el mensaje equivocado, ya que ellos desean vivir en santidad abrazando la castidad. Es como decirles que no deben confiar en la gracia y deben abandonar la lucha. Es como que si Dios les dijese que su deseo desordenado es bueno y se debe actuar sobre ellos. Y como cualquier otro pecado, este pecado solo nos lleva a más vacío y más dolor y más sufrimiento. La respuesta cristiana debería de ser, y esa es la respuesta común de todo cristiano: odiar y rechazar el pecado y amar al pecador. Esto se debe a que el pecado es contrario a nuestro bien, pero amar al pecador significa desear el bien por aquella persona. Es nuestra obligación animar a otros a rechazar esas acciones, a rechazar el pecado y buscar la santidad. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que sienten deseos por personas de su mismo sexo? ¿De dónde surge este sentimiento? Este sería otro tipo de tema a tratar porque de acuerdo a mi experiencia con personas que se dicen llamar gay o lesbianas, hay mucho de su infancia, heridas emocionales, abuso físico, el famoso bullying. A veces hay historia de alcoholismo y abuso en los padres y también hay historia de baja autoestima. Queridos hermanos, pueblo de Dios, finalmente y en conclusión, primero, nadie nace con una orientación homosexual, probado por la ciencia y basado en las Sagradas Escrituras. Número 2, no existen datos científicos que indiquen una base genética para las atracciones del mismo sexo. Número 3, nadie elige sentir atracción hacia los de su propio sexo. Nadie dice, yo quiero tener este sentimiento, quiero abrazar este sentimiento. Número 4, la atracción al mismo sexo son el resultado de traumas sin resolver que conducen a una confusión de género. Número 5, las personas pueden decidir cambiar porque nadie ha nacido así. Y lo que en un tiempo se aprendió, se puede desaprender. Cuando se curan las heridas y las necesidades insatisfechas se cumplen, se experimentará la identificación de género y se restablecerá la masculinidad y la feminidad. En resumen, la homosexualidad es un desorden emocional de atracción hacia las personas del propio sexo. Queridos hermanos, hay esperanza y un futuro para hombres y mujeres que experimentan la atracción al mismo sexo y la sexualidad.
Si quieres saber, quieres aprender más sobre el apostolado de Koresh, o tal vez tú o alguien a quien amas quiere unirse al grupo, no tengas miedo, me puedes contactar. Recuerda que toda comunicación con Koresh es estrictamente confidencial. Tú no estás abandonado, tú no estás rechazado, tú no estás marginado, tú estás bienvenido en la Iglesia Católica. Que Dios me los bendiga.